Actualmente, el agua es un recurso finito. Estábamos desde el colegio con una creencia que de hecho nos enseñaron en que el agua era un recurso ilimitado, ¿sí? Pero la realidad, hoy, 2022, es que el agua, dentro de aproximadamente 50 años, va a ser el nuevo oro, el nuevo petróleo. De hecho, hoy en día, el agua se encuentra dentro de todo lo que es la bolsa de valores. Ahora es un recurso valuable. Por eso Grundfos se encarga hoy en día de desarrollar tecnología de bombeo que nos permita encontrar posibilidades en cada gota de agua. Lo van a ver durante toda mi presentación. Cada gota que se pierde es la oportunidad de ahorrar energía, de preservar nuestros recursos y de salvar nuestro planeta. ¿Estamos bien cerrados? 6 y 10. Bueno, para el día de hoy he preparado una conversación de aproximadamente 30 minutos en donde vamos a conocer más de cómo la tecnología de bombeo puede llegar a ayudarnos a ser más eficientes, a generar ahorros, ¿sí? A lograr entender nuestros sistemas y no ver solo una bomba. Esto hace parte de la campaña de Grundfos llamada Por el agua de todos. Si ustedes buscan el hashtag en algunas redes sociales van a poder encontrarlo, tal como lo vemos en la parte superior, y van a conocer más de toda esta tendencia a nivel mundial, ¿sí? En Grundfos trabajamos en soluciones de bombeo que resuelven el desafío del agua, porque ella es nuestro motor vital, somos parte de su ciclo, la cuidamos y la impulsamos para que llegue a donde tiene que llegar, cuidando que ninguna gota se pierda en el camino, porque si el agua es de todos podemos cuidarla. Grundfos, por el agua de todos. Bueno, continuando, me presento, Jonathan Acosta Parrado, ingeniero mecánico de la Universidad Distrital, ingeniero mecánico y tecnólogo mecánico. Llevo trabajando en Grundfos un poco más de 4 años. Me encargo de hacer el desarrollo para área andina, que incluye los países que pueden ver aquí. Mi correo electrónico es jcosta@grundfos.com, por si ustedes en algún momento llegan a requerir algún soporte de tipo técnico, comercial o de mantenimiento en el futuro, cuando se encuentren con nuestros controladores en sus labores diarias, ahí me van a poder consultar. Para que conozcamos más de Grundfos, un breve resumen. Grundfos es una multinacional danesa creada en 1945. Su creador se llamaba Paul Gu Jensen. Un dato muy importante de la compañía es que el 85, bueno, antes de fallecer su creador, Paul Gu Jensen, creó una fundación llamada la Fundación Paul Gu Jensen. Y dentro del estatuto de nuestra compañía declaró que el 85% de las acciones de la compañía serían de la fundación. De esta forma, logramos que esta compañía no se dedique a lucrar los bolsillos de una sola persona, sino que se dedique a causas loables a nivel mundial. Por medio de la compañía y de la fundación, hacemos una reinversión anual del 4.5% de nuestros ingresos para investigación y desarrollo. De esta forma, logramos tener los productos más tecnológicos del mercado y por hoy ostentar el puesto de la marca número 1 de bombas del mundo. Tenemos más de 100 compañías en todo el mundo. En Colombia estamos representados desde el 2012 directamente. Tenemos nuestra factoría en Cota, en donde tenemos nuestros espacios académicos, bancos de pruebas y todo el tema relacionado con ensamble de bombas y de equipos de bombeo. Contamos con más de 19.000 colaboradores a nivel mundial. Somos una compañía diversa. Actualmente tenemos cargos de nivel regional, es decir, muchos de mis colegas no son todos de Colombia, tenemos gente en Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, y entre todos llevamos el negocio hacia adelante, buscando que todos conozcamos más de nuestros productos. Y nuestro propósito principal es ser pioneros en las soluciones para los desafíos del agua y el clima en el mundo,
y de esta forma mejorar la calidad de vida de las personas. Aquí es bueno contarles un poco más acerca de nuestra visión y misión, en donde somos pioneros. Estamos sumados a los desarrollos sustentables de la ONU o los objetivos de sostenibilidad de la ONU, en donde tenemos objetivos claros a 2030. Nos encontramos sumados a dos objetivos principalmente, ya les voy a ir contando. Y bueno, a corto plazo tenemos nuestra estrategia Grupos 2025, en donde tenemos algunas ambiciones, como reducir nuestro consumo de agua, que tengamos una fuente eléctrica sustentable. En Colombia, nuestra planta en Cota ya es positiva al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Algunos meses dependemos de la electricidad cuando tenemos un pico muy alto de consumo, y otros meses nos podemos abastecer 100% de los paneles solares ubicados en la cubierta de nuestra bodega. Aquí, estos son los dos objetivos en los que nos centramos y en los que trabajamos constantemente. A medida de esta charla, voy a ir mostrándoles cómo nos sumamos en cada uno. El objetivo número 13 de las acciones o de los objetivos de la ONU habla acerca de tomar acciones para mitigar el cambio climático. Esto que todos vemos y escuchamos, y algunas personas dicen que no existe, que esto es una realidad, señores. ¿Sí? El cambio climático día a día va a desatar más daños si no actuamos pronto. Estamos muy cerca de un límite, que es 2030. Por eso existen estos objetivos. Cada vez ustedes escuchan más en las redes sociales y en la parte política que los países se centran en desarrollar leyes para poder cumplir esto. En grupos, en toda la parte de cambio climático, nos sumamos a través del desarrollo de tecnología. Ya van a ver más adelante en mi presentación qué productos impactan este objetivo. ¿Sí? Con lo cual buscamos tener repercusiones a futuro, que logremos impactar realmente el planeta. El otro objetivo es agua limpia y sanitización. Por el medio de este objetivo, agua limpia y sanitización, Grupos desarrolla productos que se encargan de tratar el agua para volver a reusarla, o al menos devolverle a unas condiciones más dignas para el planeta. ¿Sí? También, como les contaba inicialmente, al tener una fundación siendo los dueños de la compañía, tenemos la posibilidad de que tengamos inversión anualmente en algunos proyectos donde podríamos invertir. En Colombia, en la Alta Guajira, ya tenemos desarrollados más de 3 proyectos donde llevamos equipamiento de tipo solar y se hace el desarrollo de todo el proyecto llevando nuestros equipos y generando agua potable para estas comunidades. De esa forma buscamos también impactar el objetivo número 6. Esta parte de la presentación, lo único que busca o lo que quiero hoy es transmitirles cómo va a impactar nuestra condición actual a futuro el agua. Por eso hablamos de que nuestra agua está bajo presión. Si ustedes se dan cuenta, el aumento de la urbanización y nuestra forma de vida moderna plantean una fuerte demanda de suministro de agua. Además, la contaminación de agua, fugas y excesivos consumos también desafían nuestro acceso al agua limpia y segura. Algunos de nuestros desarrollos en la parte educativa que pueden consultar en nuestra página web hablan que cerca de 1 billón de personas van a estar viviendo en urbanizaciones en el planeta entero. Esto quiere decir que durante los próximos 30 años vamos a sufrir una urbanización agresiva con el mundo, y esto va a hacer que cada vez sea más difícil hacer que tengamos un suministro de agua y logremos acceso al agua limpia y seguridad en recibir esta agua. Eso es uno de los grandes retos que nosotros estamos planteando por medio de nuestras soluciones inteligentes. Cada uno de nosotros puede hacer un cambio. No es necesario comprar una máquina súper tecnológica
para ayudar al planeta. Si nosotros pudiésemos lograr ahorrar 2 minutos de ducha, con todas las personas que tenemos aquí, podríamos ahorrar miles de litros que podrían funcionar para salvar vidas o para hacer que perdure nuestra misión en el planeta. Ahora, entrando a hablar nuestro tema central, que son las perspectivas de optimización y todo lo que tiene que ver con Industria 4.0, quiero iniciar el punto de esta conversación aquí. Esto que estamos viendo en este momento son los costos totales de la propiedad de equipos. Esto aplica para cualquier tipo de equipo. Si ustedes mañana están decidiendo comprar un vehículo o comprar un artículo electrónico, funciona de esta misma forma. Normalmente, todos nosotros nos centramos acá. ¿Cuánto me vale inicialmente? Y normalmente decimos, deme más barato que funciona igual y hace lo mismo. Y aquí es donde empieza toda esta apología con lo que es un iceberg. ¿Sí? Solo vemos la punta del iceberg y queda de lado todos los costes ocultos que muchas veces no identificamos al momento de la compra. ¿Como cuáles? ¿Cuánto nos va a valer mantener el costo de energía de ese equipo? ¿Cuál va a ser el costo de su mantenimiento? ¿Cuáles van a ser los costos de instalación y comisionamiento? Y por último, todo lo que son las reparaciones al momento de su fin de ciclo de vida, o en el caso de que tengamos un fallo repentino y llegue a dañarse. Bueno, cuando nosotros nos centramos en estos costos ocultos, empezamos a decir, bueno, pero ¿cómo podríamos nosotros identificar que un equipo es bueno? ¿O cómo podríamos nosotros identificar los ahorros? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo empezar a hablar de un CAPEX, que es el costo inicial, llamémoslo así, y un OPEX, que es los costos que tienen que ver con la operación del equipo? ¿Cómo lo puedo hacer? Para llegar allí, vamos a empezar a hablar de cómo podríamos encontrar los ahorros energéticos en sistemas de bombeo. Y vamos a arrancar por su parte mecánica, que creo que es lo que mayormente nos hace converger en esta reunión hoy, la parte mecánica. Cuando hablamos de la parte mecánica, estamos hablando del desarrollo en diseño. ¿Qué tan finos logramos ser en el diseño para llegar a tener una máquina muy eficiente? Ahí es donde los ingenieros nos dedicamos a desarrollar productos donde se pueda aprovechar la mayor cantidad de energía que le estamos colocando. Y en esta gráfica lo podríamos identificar muy fácilmente. Esto que tenemos aquí es una bomba de tipo en suction, y este punto de aquí es el eje donde necesitamos conectarle transmisión de potencia. ¿Sí? Y lo que quiere decir la potencia P2 es la potencia requerida por el equipo. Y la potencia hidráulica es la potencia que logramos transmitir correctamente al fluido respecto a la potencia requerida. Eficiencia. ¿Sí se acuerdan de esa clase? Cuando vimos eficiencia. Cuando nosotros hablamos de bombas, vamos a buscar que la eficiencia mecánica de esa bomba sea la más alta, porque eso nos va a garantizar que de cada 100 unidades o de cada unidad que vamos a colocar aquí de energía, vamos a buscar transmitir la mayor cantidad. Solo para que se hagan una idea, en bombas Grundfos tenemos bombas que pueden llegar hasta un 78% de eficiencia, o inclusive a un 82%. ¿Eso qué quiere decir? De cada 100 unidades de energía que colocamos sobre el eje, 82 son transmitidas correctamente al fluido. ¿Sí? Las otras 18 unidades, ¿ustedes qué creen que pasa? Se pierden. Son pérdidas de energía que se van entre la fricción, entre el buen diseño de la bomba, en el mecanismo de acople y transmisión, etc. ¿Sí? Ahora, ya tenemos la parte mecánica y hablamos de que debe ser muy eficiente. Vamos a entrar a hablar de motores, ¿sí? Que es el segundo componente más importante de una bomba, su componente eléctrico.
Aquí lo que estamos viendo es un motor Grundfos con electrónica integrada. Es un motor de imanes permanentes tanto en estator como en rotor. Me gustaría saber si en la sala conocemos cuál es la eficiencia de motores que tenemos actualmente permitida en el país. ¿Alguien lo sabe? Alcen la mano, tranquilos. ¿Nadie? ¿Cuál es la norma de eficiencia que tenemos actualmente vigente en el país? ¿No sabemos? Actualmente, la normativa colombiana habla acerca de eficiencia IE3. Y la eficiencia IE3 nos habla aproximadamente de eficiencias del 91 al 93% en motores eléctricos. ¿Sí? Esa norma empezó a regir hace pocos años. Antes de ello, teníamos equipos con muy baja eficiencia, como el IE1, el IE2 y el IE3. Aquí es donde Grundfos inicia su camino hacia la diferencia, hacia hacer las cosas diferentes, a incluir la electrónica, de la que vamos a hablar más adelante, que es la que nos va a permitir hacer verdaderos ahorros. Entonces, hablando de los motores, Grundfos actualmente maneja tecnología IE5 de imanes permanentes tanto en estator como en rotor, que pueden lograr hasta un 96% de eficiencia eléctrica. Eso quiere decir que, al igual que en las bombas, en este caso nosotros tenemos la potencia P1, que sería la potencia requerida por el motor para poder funcionar, y la potencia P2, que es la potencia transmitida en la punta del eje. Si ustedes recuerdan la diapositiva anterior, hablábamos de P2, que es la potencia que requiere la bomba y que termina siendo la potencia que entrega el motor. ¿Sí? Una vez dicho esto, en estos motores lo que estamos diciendo es, de cada 100 unidades de energía que estamos colocándole al motor, transmitimos correctamente el 95% de esas unidades, 95 unidades literalmente. Y tenemos solo un 5% de pérdidas. Ese 5% de pérdidas será entre temperaturas, eficiencias perdidas por fricción y por diseño mecánico. Cada vez estamos llegando más al límite, ¿sí? Aun cuando el mundo entero se dedique a desarrollar tecnologías, invertir miles de millones de dólares en mejorar la eficiencia, estamos muy cerca del límite. Muy cerca. O sea, lo que van a lograr son puntos decimales de eficiencia que realmente no redundan o no terminan siendo un verdadero ahorro. Aquí es donde los controles empiezan a jugar un papel fundamental, porque por medio de los controles es que podemos llegar a tener ahorros energéticos y poder encontrar todos los datos que necesitamos. Aquí hay algunos de los modos de control con los que cuenta Grundfos. Y vamos a arrancar por el no controlado. El no controlado básicamente nos habla acerca de una bomba on-off. Es decir, es un motor que ustedes tienen conectado a un contactor, a un breaker. Y como decimos por ahí a veces en modo jocoso en la calle, el Chinomatic va y prende la bomba, funciona, y funciona en un modo no controlado. Podríamos verlo también desde la parte técnica como un circuito de lazo abierto, ¿sí? Donde no tenemos un feedback y no sabemos qué es lo que sucede en el resultado o en la entrega del producto. Luego podríamos tener ya un equipo donde le colocamos algún tipo de control, que en este caso sería un variador de velocidad, y tendríamos una curva constante. Es decir, podríamos decidir a qué frecuencia queremos que gire el motor. Recordemos que en Colombia la frecuencia que está regulada es de 60 Hz. Bueno, aquí podríamos tener un equipo corriendo a una frecuencia cualquiera. Luego empezamos a ver el desarrollo de controladores que nos permitieron aumentar la eficiencia energética de las instalaciones. Y tenemos los sistemas de presión constante. ¿Qué es lo que nos dice esta teoría de sistemas de presión constante? Sin importar qué caudal esté requiriendo el edificio, siempre vamos a tener la misma presión. Y eso se logra aumentando o modulando automáticamente
la velocidad de las bombas, la frecuencia con la que giran. Y de esta forma se logran ahorros. Vamos a hablar un poco más de esto. Luego tenemos presión proporcional, en donde literalmente lo que tenemos es un ajuste de la curva del sistema con la curva de la bomba. Esto tiene que ver con las pérdidas que se generan en el edificio y la forma en la que se comporta. Nosotros no somos conscientes de muchas de las cosas que hacemos a diario. Cuando vivimos en un conjunto residencial de propiedad horizontal, ese edificio tiene una personalidad. Normalmente todas las personas se levantan en una hora, en una franja horaria muy similar, que normalmente puede arrancar sobre las 4:30 de la mañana y va hasta las 8 de la mañana. ¿Ustedes no han pensado cómo llega el agua en ese horario a todas las casas de la propiedad horizontal? Lo hacen a través de bombas. Cada vez que abrimos la llave se va sumando caudal, y lo que buscan estos modos de presión proporcional es que a medida que se van abriendo las llaves vaya aumentando la presión proporcionalmente. Esa es más o menos la filosofía de este control. Bueno. Por último tenemos también el mismo control de presión proporcional, pero cuadrático. Literalmente es un ajuste, una ecuación de segundo orden, en donde tenemos una curva ajustada a una dispersión de puntos. Y por último, en lo que hemos logrado desarrollar como marca es todo lo que tiene que ver con control de temperatura. El control de temperatura lo que busca es poder solucionar los problemas de caudal en sistemas de aire acondicionado o calefacción, ya que pasa lo mismo que pasa cuando abrimos las llaves. En los edificios que tienen sistemas de aire acondicionado, a medida que se van llenando, pues la carga va variando y se hace necesario más o menos caudal. Pero bueno, ¿cómo podemos usar todos estos modos de control que vimos hace un momento en funciones de optimización? Esto que estamos viendo aquí es un equipo de presión preensamblado. Esto es un sistema compuesto por varias bombas en paralelo que se van adicionando para entregar la cantidad de caudal que necesita un edificio, con la presión que necesita. Y existen varios métodos para poder hacer optimización sobre los recursos de este equipo. Podríamos tener algunos recursos físicos en el equipo, o podríamos tener recursos en la nube. ¿Sí? Cuando hablamos de recursos físicos estamos hablando de funcionalidades del control. En este caso estamos hablando de un control Grundfos CU352 o EPC, el cual cuenta con tecnología que nos permite sacar datos, extraerlos, analizarlos y tomar decisiones. Ya vamos a ver más a detalle sobre qué datos vamos a poder trabajar. Todo lo que son variables físicas medibles, es decir, presión, caudal, altura, temperatura u otra variable que podamos medir en los equipos electrónicos o eléctricos, vamos a poder optimizar. Cuando hablamos de funciones en sitio o log, ¿sí? La función log es una función que tiene el equipo, donde va guardando toda la información de las variables que les mostré hace un momento. Y podemos verlas en una gráfica como esta. Esta es la interfaz del equipo. Aquí vamos a poder ver cada una de las variables que les dije, o que vimos hace un momento, durante un periodo de tiempo, que pueden ser 24, 48, 72 horas. ¿Sí? De esa forma podríamos conocer cómo se comporta el edificio y, basado en esos datos, tomar decisiones respecto a cómo funciona el equipo para ahorrar energía y agua también, ¿no? Con esto también hay otro tipo de aplicaciones. ¿Qué se puede hacer? Algunos beneficios de estas funciones. Podríamos cambiar o ajustar el punto de ajuste, el punto de set point, de acuerdo a la operación y los datos de tendencia. También podríamos activar funciones para economizar energía o que nos entregue información adicional cuando tengamos fugas de agua. Podríamos reconocer el perfil de consumo del edificio, es decir, reconocer cómo es la personalidad del edificio, y de acuerdo a eso saber si estamos gastando mucha agua en aire acondicionado o si se nos está desperdiciando el agua porque hay una llave abierta y nadie se ha dado cuenta. Esto también nos permite tener acceso a algunos datos en línea, bueno, en línea no, en tiempo real, cuando estemos ahí frente al equipo. Vamos a poder reconocer algunas variables como la presión, consumo de energía,
horas de funcionamiento que tienen que ver con la parte de mantenimiento y todo lo que es el flujo estimado, es decir, cuánta energía se necesitó para mover cada metro cúbico de agua que estamos consumiendo, dentro de otras funciones, todos son unos ejemplos. Y tenemos otra opción, que es lanzar esos datos a una nube donde vamos a tener mayor cantidad de datos. O sea, vamos a poder obtener muchos más datos concretos que nos van a permitir analizar y monitorearlos o mostrarlos tal como vemos aquí. Esto que estamos viendo aquí es cómo podríamos monitorear la energía o el consumo de energía de un equipo, bien sea de agua potable o aire acondicionado o etc. Podríamos monitorear todas sus variables y de esta forma, lograr encontrar algunos datos de tendencias y poder optimizar el recurso. Determinar, por ejemplo, el SENA se desocupa entre las 11:30 de la noche y las 4:30 de la mañana. Durante ese horario no debería estar prendido el equipo. ¿Por qué? Porque si está prendido seguramente tenemos fugas. Estas funciones nos permiten tomar ese tipo de decisiones y ahorrar energía. ¿Listo? Esto también nos va a permitir, pues, la tendencia actual es todo lo tenemos en la nube. Todos nuestros equipos tienen la posibilidad de conectarse a internet y de esta forma explotar esos datos para mantenimiento o para todo lo que tiene que ver con optimización del recurso.